Buenos días, tengan todas y todos. Siendo las 10 horas del 30 de marzo de 2021, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria del Consejo Municipal dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Adelante, secretaria, por favor. Buenos días, con todo gusto. El uso de la herramienta es la siguiente. Primero, las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Tercero, el uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le cede el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. Cuarto, el pase de lista será de forma nominativa. Quinto, el anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga con claridad el sonido y no se distorsione. Sexto, para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Séptimo, el sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de la y los consejeros asistentes a la sesión. Muchas gracias. En este tenor, le pido a la secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez. Presente. Consejera electoral Miriam Janet Godínez Vázquez. Presente. Consejero electoral Omar Edmundo Arredondo Torres. Presente. Secretaria de Consejo Ana Margarita Rodríguez Godínez de La Voz, presente. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Presente, secretaria. Gracias. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes sociales. Gracias. Redes sociales progresistas. Fuerza por México. Representante de aspirato a candidato independiente. Presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Muchas gracias. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los siguientes puntos. Primero, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, presentación y en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de fecha 26 de febrero del 2021. Cuarto, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Quinto, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Sexto, informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Séptimo, presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa de casilla. Octavo,
presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Noveno, informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Décimo, asuntos generales. 11º, clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la secretaria verifique la pantalla y enliste sus intervenciones. ¿Registra alguna intervención, secretaria? No, señor presidente, no registro ninguna. Muy bien. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la secretaria del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos a las 10:07. Muchas gracias. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea generar alguno, sirva a levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Verifique la pantalla, por favor, secretaria. Claro que sí, señor presidente. No existe ninguna intervención, señor presidente. Muchas gracias. Si no hay solicitudes, sírvase, secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta 006/2021 de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de fecha 26 de febrero del 2021, de la cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Verifique la pantalla y, por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 10:09. Muchas gracias. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el acta de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones, comentarios sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla. Claro que sí, señor presidente. No registro ninguna intervención. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta 006/2021 de fecha 26 de febrero de 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto.
A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de A su favor. voto. Gracias. Gracias. Me permito hacer constar que el acta A favor. 006, diagonal 2021, de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero del A 2021, favor. se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10:11. Muchas gracias, secretaria. Se ordena a la secretaria del Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y, hecho lo anterior, integre la original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Con acuerdo CGIEG, diagonal 34, diagonal 2021, de fecha 28 de febrero del 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el acuerdo mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría haga el resguardo del acuerdo de referencia y lo integre al expediente respectivo. Con acuerdo CGIEG, diagonal 36, diagonal 2021, de fecha 28 de febrero del 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el acuerdo mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputos en el proceso electoral local 2020-2021 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere, toda vez que mediante correo electrónico se hizo el conocimiento de este órgano electoral. Con acuerdo CGIEG, diagonal 43, diagonal 2021, de fecha 28 de febrero del 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el acuerdo mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, que operará el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere, toda vez que mediante correo electrónico se hizo el conocimiento de este órgano electoral y se ordena a la secretaria haga el resguardo del acuerdo de referencia y lo integre al expediente respectivo. Con oficio número SE diagonal 548 diagonal 2021 de fecha 1 de marzo del 2021, suscrito por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica la sustitución de representantes ante este Consejo Municipal Electoral, quedando la ciudadana María del Socorro Coracero Picón como representante propietaria y la ciudadana Diana Guadalupe Saldaña Dorantes como representante suplente, respectivamente, ambas del Partido Redes Sociales Progresistas de ese instituto político ante el Consejo Municipal Electoral. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda ordenar al secretario efectúe el registro de las designaciones mencionadas e incorpore el escrito al expediente respectivo. Con escrito presentado en fecha 8 de marzo del 2021, suscrito por Juan Orlando Carrillo, representante propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo Municipal Electoral, mediante el cual solicitó oficialía electoral a efecto de que, inciso A, constate dentro del presente proceso electoral 2021, actualmente de forma contumaz,
se están realizando actos que afectan la equidad de la contienda electoral. Inciso B, evitar a través de su certificación, misma que desde este momento solicito expresamente, que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con los actos que constituyan las infracciones a la legislación electoral, que habré de denunciar mediante el proceso correspondiente una vez levantada dicha certificación aquí solicitada. Inciso C, recabar, por medio de la certificación antes peticionada, los elementos probatorios que dentro del procedimiento ya anunciado habré de incoar ante este propio Consejo Municipal Electoral. Dando seguimiento a esta solicitud, misma que quedó asentada en el acta-OE-IEG-CMDH-001, Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la secretaria haga el resguardo del oficio para los efectos legales conducentes. Con oficio número SE-674-2021, de fecha 12 de marzo del 2021, suscrito por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica la actualización de datos del representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Alejo Arredondo Tapia, de ese instituto político ante el Consejo Municipal Electoral. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere e incorpora el escrito al expediente respectivo. Con escrito presentado en fecha 17 de marzo del 2021, suscrito por Héctor Giovanni Fernández Ángeles, mediante el cual manifiesta su renuncia al registro de candidatura a presidente municipal y a regidor de esta ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato, por el partido Morena. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere e incorporar el escrito de cuenta al expediente respectivo. Se hace constar en estos momentos que siendo las 10 horas con 18 minutos, se integra este Consejo Municipal el representante del aspirante a candidato independiente. Con escrito presentado en fecha 17 de marzo del 2021, suscrito por J. Remedios Ramírez Félix, mediante el cual manifiesta su renuncia al registro de candidatura a regidor de esta ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato, por el partido Morena. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la secretaria haga el resguardo del escrito de referencia para los efectos legales conducentes. Con escrito presentado en fecha 17 de marzo del 2021, suscrito por Viviana Concepción Morales Rodríguez, mediante el cual manifiesta su renuncia al registro de candidatura a regidor de esta ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato, por el partido Morena. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la secretaria haga el resguardo del escrito para los efectos legales conducentes. Con escrito presentado en fecha 17 de marzo del 2021, suscrito por Alondra Isolda Rico Amador, mediante el cual manifiesta su renuncia al registro de candidatura a regidor de esta ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato, por el partido Morena. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la secretaria haga el resguardo del oficio de referencia para los efectos legales conducentes y lo integre al expediente respectivo. Con escrito presentado en fecha 19 de marzo del 2021, suscrito por José Daniel Valdés Grifaldo, mediante el cual manifiesta su renuncia a la candidatura al cargo de Regiduría Propietaria 7
Dentro de la planilla generada a través de la Asociación Civil Una Carita Feliz, Libre e Independiente de Dolores Hidalgo, AC. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere e incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Con escrito presentado en fecha 19 de marzo del 2021, suscrito por Brenda Areli Ramírez Flores, mediante el cual manifiesta su renuncia a la candidatura al cargo de Regiduría Propietaria 8 dentro de la planilla generada a través de la Asociación Civil Una Carita Feliz, Libre e Independiente de Dolores Hidalgo, AC. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la secretaria haga el resguardo del escrito para los efectos legales conducentes. Con escrito presentado en fecha 19 de marzo del 2021, suscrito por Daniel Reveles Ibarra, mediante el cual manifiesta su renuncia a la candidatura al cargo de Regiduría Propietaria 3, dentro de la planilla generada a través de la Asociación Civil Una Carita Feliz, Libre e Independiente de Dolores Hidalgo, AC, dejando subsistente su aspiración a ser candidato independiente por el cargo de Regiduría Propietaria 1. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la secretaria resguarde el oficio de referencia para los efectos legales conducentes. Con escrito presentado en fecha 19 de marzo del 2021, suscrito por José Julio González Landeros, mediante el cual manifiesta su renuncia a la candidatura al cargo de Regiduría Propietaria 1, dentro de la planilla generada a través de la Asociación Civil Una Carita Feliz, Libre e Independiente de Dolores Hidalgo, AC. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la secretaria incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Se hace constar en estos momentos que, siendo las 10:22, se integra a este Consejo Municipal las representantes del partido político Redes Sociales Progresistas. Con escrito presentado en fecha 19 de marzo del 2021, suscrito por Fortino Alejandro Rodríguez Cruces, mediante el cual manifiesta su renuncia a la candidatura al cargo de Regiduría Suplente 7, dentro de la planilla generada a través de la Asociación Civil Una Carita Feliz, Libre e Independiente de Dolores Hidalgo, AC, dejando subsistente su aspiración a ser candidato independiente por el cargo de Regiduría Propietaria 3. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la secretaria haga el resguardo del oficio para los efectos legales conducentes. Con oficio de fecha 23 de marzo del 2021, suscrito por Carlos Enrique Sandoval Éxiga, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante este Consejo Municipal Electoral, mediante el cual informa sobre los materiales que se utilizarán en la producción de la propaganda electoral y plan de reciclaje de la propaganda electoral en las próximas campañas de ayuntamientos que inician el 5 de abril del 2021 al 2 de junio del 2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la secretaria haga el resguardo del oficio de referencia para los efectos legales conducentes. Con oficio de fecha 24 de marzo del 2021, suscrito por Juan Orlando Carrillo, representante propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo Municipal Electoral, mediante el cual informa sobre el material de propaganda electoral impresa que será utilizada en campaña y en su caso precampaña para el proceso electoral 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la secretaria haga el resguardo del oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Con oficio número TEEG-PCIA-93-2021,
de fecha 25 de marzo del 2021, suscrito por Gerardo Rafael Arzola Silva, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, por medio del cual se invita a la presidencia de este Consejo Municipal Electoral a obtener su buzón electrónico para sus comunicaciones y notificaciones. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la secretaria haga el resguardo del oficio de cuenta y lo integre al expediente respectivo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. En razón de que se encuentran presentes en esta sesión vía remota los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Municipal Electoral, la ciudadana Laura Antonina Jiménez Rojas, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, la ciudadana María del Socorro Coracero Picón y Diana Guadalupe Saldaña Dorantes, representante propietario y suplente respectivamente del partido Redes Sociales Progresistas, procede tomarle la protesta de ley correspondiente. En ese sentido, invito a los ciudadanos que tomaran protesta ponerse de pie frente a la pantalla de su computadora. Los demás permanezcan sentados, por favor. Laura Antonina Jiménez Rojas, representante suplente del Partido Presente. Verde Ecologista de México. María del Socorro Coracero Picón, representante propietario de Redes Sociales Progresistas. Y Diana Guadalupe Saldaña Dorantes, representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que de ella emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Tomen sus lugares nuevamente, por favor. Tomen sus lugares nuevamente, por favor. Señor presidente, Sí, adelante, consejero. una solicitud. Toda vez que hay dos representantes de redes sociales progresistas, solicitar que únicamente se conecte una. Sí, adelante. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, consejero. Sí, lo escuchamos perfectamente. Sí, toda vez que hay dos representantes del partido Redes Sociales Progresistas, solicitar que únicamente se mantenga conectada una. Están diciendo en el chat que se va a quedar Diana Guadalupe Saldaña, que es la que tiene activada ok. la cámara. Muy bien. Sí, muchas gracias. Ya quedó, ¿verdad? Muchas gracias, consejero. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. ¿Sí, me escucha? Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal Electoral la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Verifique la pantalla, secretaria, y por favor recabe el sentido de la votación.
Registro una intervención por parte del representante del Partido Verde Ecologista. ¿Es así, ingeniero Carlos? Y, señor presidente, en el sentido de que también estamos representando propietario y suplente del Verde Ecologista, entonces yo me retiro para que Laurita por ahí pueda culminar con la sesión. Y la otra petición, presidente, antes de retirarme es pues que hagamos cumplir lo que se acuerda cuando tenemos una sesión remota. Es decir, que yo veo a varios de los compañeros que no tienen prendido el video y creo que esa es una condicionante para ser partícipes en la sesión. Yo creo que el Consejo Electoral debe de hacer un llamado para que se haga cumplir cabalmente lo que se impuso desde un inicio en cuanto a las sesiones que tenemos remota, presidente. Es cuanto. Sí, muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, nada más a los que están participando en esta sesión vía remota, pedirles que enciendan su cámara a efecto de poder tomarles asistencia. Es cierto lo que dice el ingeniero Carlos y muchas gracias por su participación. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. Favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 10 horas con 32 minutos. Muchas gracias. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal Electoral la petición de la secretaria, en el sentido de que se le exima de la lectura. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Verifique la pantalla y, por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 10 horas con 33 minutos. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo CMDH-002-2021, mediante el cual se designa la persona que será responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en las mesas de casillas, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal Electoral la petición de la secretaria, en el sentido de que se le exima de la lectura. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Verifique la pantalla y, por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 10 horas con 35 minutos. Muchas gracias. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral el acuerdo de referencia
Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida. A efecto de enlistar sus intervenciones, por favor, secretaria, verifique la pantalla para ver si registra alguna intervención. Sí, señor presidente. Solo registro una intervención por parte del representante del Partido Revolucionario Institucional. Sí, muchas gracias. Adelante, licenciado Espinosa, con su intervención. Sí, gracias, señor presidente. Independientemente de que ya se haya exhibido la lectura, los objetivos o los alcances que nos mandaron precisamente dentro del informe, pues no nos marca absolutamente nada. Yo quisiera que dentro de lo posible se nos pudiera proporcionar los nombres de las personas que van a llevar precisamente a cabo esa actividad. Sí, muchas gracias, licenciado Espinosa. Usted tiene razón, les daremos a saber los nombres de las personas que están encargadas de esta actividad. Muchas gracias. Se somete a votación el acuerdo CMDH-002-2021, mediante el cual se designa a la persona que sea responsable de llevar el control preciso de la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en las mesas directivas de casilla. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo CMDH-002-2021, mediante el cual designan a la persona que será responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en las mesas directivas de casilla, se aprobó por unanimidad de votos, siendo a las 10:38. Se ordena a la secretaria del Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y, hecho lo anterior, se integra el original al expediente correspondiente de esta sesión. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo CMDH-003-2021, mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal Electoral la petición de la secretaria, en el sentido de que se le exima de la lectura. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Verifique la pantalla y, por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 10:39. Gracias. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levante su mano en la forma establecida. A efecto de listar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla para ver si registra alguna intervención. Sí, señor presidente.
No registro ninguna intervención. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo CMDH-003-2021, mediante el cual se designa al personal autorizado que tendrá acceso a la bodega electoral. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo CMDH-003-2021, mediante el cual se designa al personal autorizado que tendrá acceso a la bodega electoral, se aprobó por unanimidad de votos a las 10:41. En ese sentido, se ordena a la secretaria del Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. En ese sentido, está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal Electoral la petición de la secretaria, en el sentido de que se le exima de la lectura. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Verifique la pantalla y, por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 10:43. Muchas gracias, secretaria. Proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que no existe ningún asunto general agendado. Al no haber asuntos... El licenciado Espinosa levanta su mano en este momento. El licenciado Espinosa no agendó ningún asunto general, pero con independencia de eso, adelante, lo escuchamos. Sí, señor. Perdón, licenciado, lo que pasa es que, como se pudo dar cuenta, no tenía internet, no pude yo acceder inmediatamente al un principio a la sesión. Mas, sin embargo, no es un asunto general, más bien es una solicitud antes de que dé la clausura de la sesión. Quiero, por favor, que solicitarle copias precisamente de toda la información y las solicitudes y acuerdos que llegaron precisamente del Consejo General a este Consejo Municipal y que se le ha dado precisamente lectura en esta sesión. Claro que sí, licenciado Espinosa, está a su disposición. Todos los acuerdos, con independencia de eso, se los damos en esta oficina, aunque en la página del Instituto Electoral se encuentran a disposición de todo el público en general. Se los damos con independencia de eso en este Consejo Electoral. Sí, es que los quiero en físico. Claro que sí, con todo gusto se los proporcionamos en esta oficina. Muchas gracias por su intervención. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 10:44 del día 30 de marzo del año 2021, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todas y a todos su presencia y participación. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Gracias, buen día, hasta luego. Buen día a todos. Gracias, buen día. Buen día, gracias. Buen día. Buenos días.